De regreso a Línea Directa, yo soy Stephen Álvarez y quiero recordarle, mire, que en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook, Línea Directa TV, tenemos una encuesta precisamente para la candidatura a la gobernación. Todo el mundo hace encuestas, eso está de moda, así que nosotros aquí en Línea Directa hemos querido utilizar las redes sociales para medir cómo está la intención del público. Los resultados los vamos a ofrecer el martes 1 de noviembre, una semanita antes de las elecciones. Vamos a revelarle a nuestro público qué piensan nuestros amigos televidentes sobre quién podría ser el gobernador de Puerto Rico. Estamos dialogando con la senadora María de Lourdes Santiago. Ella es candidata a la gobernación por el PIB. Cuando nos fuimos a la pausa, dejamos sobre el tintero, aunque este segmento era para hablar de educación, vamos a cogerle unos minutitos. El gobernador se presentó ante la Junta de Supervisión Fiscal y presentó un plan fiscal para Puerto Rico. Su reacción inmediata. Primero, esa comparecencia es una cosa que daba pena. Y lo que hace es poner en evidencia el papelón que va a hacer cualquier gobernador o gobernadora que no vaya a oponerse a la Junta, porque son como el mayordomo de la Junta. El gobernador ha propuesto que el gobierno se siga reduciendo. Ya en Puerto Rico se ha perdido una tercera parte del empleo público. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Y la ¿Pero propuesta, usted no cree que el gobierno es muy grande? No, eso es un mito que existe en Puerto Rico. De hecho, ahora mismo hay agencias que están funcionando con el mínimo de la capacidad y eso se traduce en peores servicios. Hay gente que dice que los gobernadores, que parte del problema administrativo y económico es que los gobernadores que hemos tenido se han dedicado a gobernar para ganar elecciones y lo que han hecho es reclutar y crear más agencias y crear más oficinas para reclutar más populares y más PNP para tener ahí. El problema no es el número, el problema es el método de reclutamiento, porque entonces cuando tú tienes gente que no está por su capacidad, sino por el partido al que pertenece, pues el resultado es el desastre administrativo que hay. El gobernador dice 12,000 empleados menos. Es que ya eso se trató en Puerto Rico, la ley 7, la ley 66, y en Puerto Rico la situación económica es tan crítica que el mercado privado no puede absorber esas 12,000 personas que se queden sin trabajo. Tampoco ha explicado exactamente cuáles son las funciones que se dejarán de realizar y va a seguir perjudicando la calidad del servicio público. Y otro detalle, mientras más personas jóvenes se vayan del país, porque esto es para empujar la inmigración, esto va a hacer que más gente se vaya. Aquí se sigue invirtiendo en la pirámide generacional, el país sigue empobrecido y envejecido y eso sigue colocando una carga desmedida sobre los sistemas de retiro públicos y privados. Licenciada, otra de lo que él propuso fue consolidar 48 agencias, la reorganización de la UPR, consolidación de hospitales, reducción de subsidio a municipios. ¿Coincide usted con alguno de esos? Bueno, hay que reorganizar la Universidad de Puerto Rico, pero aquí populares y PNP se han negado porque eso es un gran botín. Mira el escándalo de las becas presidenciales. Entonces hay algo casi sarcástico en que el gobernador precisamente, la universidad que presidió su hermano, vinculado al escándalo de las becas, venga ahora a decir qué tipo de reorganización en la universidad. No puede ser consolidación de recinto y cierre de programa. Por el contrario, la universidad necesita más oferta académica, profesores que estén trabajando a tiempo completo. Pero no creo que eso sea lo que tenga el gobernador en mente. Bueno, vamos a hablar de educación. ¿Qué presenta el Partido Independentista Puertorriqueño para mejorar la educación en Puerto Rico? Ese es un tema que yo he trabajado muy intensamente. Mira, la educación aquí tiene que atenderse por dos caminos, dos vías. Uno es el tema administrativo. Es insostenible que hoy, estamos en octubre, hay escuelas que no tienen maestros y maestras nombradas, hay niños que no han tomado un día de clase de matemáticas, un día de clase de inglés. Y no me vengan con el cuento de que es difícil reclutamiento en un país en que hay tanto profesional que puede estar en esos salones de clase. ¿Por qué no hay libros en esos salones? ¿Por qué las escuelas siguen, cada vez que empieza un semestre, es el mismo titular? La grama está acá arriba, los salones sin pintar, los maestros sacando de su bolsillo. Oye, eso tiene responsable. ¿Por qué no hay rendición de cuentas para los altos niveles del departamento? Pero, además de eso, hay que trabajar con un proyecto educativo puertorriqueño que reconozca el principio esencial en educación, que el proceso de aprendizaje es único, es individual, es personalísimo. La idea de la escuela convencional, los nenes en fila, uniformados, segregados por edades, todos aprendiendo lo mismo. De hecho, el método que utiliza el departamento es una cosa bien arcaica, se llaman mapas curriculares, y dicen, bueno, si en Aybonito estamos multiplicando la tercera semana de octubre, en Adjuntas también y en Mayagüez también, y si la maestra dice es que mis niños no están preparados para multiplicar, eso no es problema del departamento. Esa uniformidad va contra la esencia misma de la naturaleza humana y todas las tendencias pedagógicas modernas subrayan la necesidad de reconocer las capacidades individuales, los talentos particulares. En Puerto Rico eso es aún más importante cuando tenemos una tercera parte de la población de las escuelas públicas con diagnósticos que le permiten acceso
al programa de educación especial. Son los niños cuyos derechos son violentados todos los días por políticas como el cierre de escuelas. La mayoría de los niños de educación especial es indispensable una ubicación en un salón pequeño. Pero mira cómo funciona la escuela ahora mismo. Tú tienes maestros de corriente regular que apenas tomaron 3 créditos de educación especial en el bachillerato, tienen 30 niños. Tienes 2 con déficit de atención, tienes 2 dentro del espectro del autismo, tienes 3 con problemas específicos del aprendizaje, tienes 4 con problemas de habla-lenguaje y pretenden que una maestra maneje esa diversidad en un salón de 30 niños. Eso es insostenible. Al maestro hay que valorarlo, hay que darle autonomía a las escuelas, tiene que haber un salario adecuado para los maestros, tiene que haber recursos para que los maestros puedan continuarse preparando. Es increíble que en un momento en que hay tantos recursos disponibles en línea, no hay unos programas de educación continua diseñados para los maestros y maestras. La escuela tiene que convertirse en un espacio para aprender a aprender. Aquella época en que se acumulaban datos y que tenías que mantener en la cabeza a perpetuidad, el conocimiento va evolucionando, sobre todo el conocimiento técnico. ¿Hay algún modelo de algún otro país que a usted le haya gustado, que le gustaría? Mira, la referencia obligada en estos tiempos es Finlandia, ¿verdad? Que han logrado un gran proyecto partiendo sobre todo de la valorización del magisterio. Ser maestro allá tiene un gran prestigio, un salario decente, pero uno no puede decir que va a calcar lo que pasa exactamente en otro país. Además de que hay que reconocer que hay diversos sistemas que funcionan para diversidad de inteligencia. Hay niños que funcionan muy bien en Montessori. Niños con problemas sensoriales van a tener dificultades con Montessori. Hay que tener también un menú amplio en nuestras escuelas. Licenciada, para efectos, ¿verdad? Y es la queja común y me uno a ella, que el presupuesto del Departamento de Educación se queda en la alta cúpula y no llega a los niños ni a los maestros. ¿Cómo específicamente podríamos atacar ese particular? Hay que reducir la burocracia del departamento, hay que hacer los procesos burocráticos. Siempre se necesita un mínimo de burocracia, pero mira cómo funciona esto. Un maestro trabaja todos los días cerca de 2 horas llenando papeles. Entonces se crea esta estructura para sostener la burocracia en que tiene que haber gente que recibe y procesa esos papeles, aunque los datos se repitan unos con otros, termina siendo todo un gran ejercicio inútil. Y claro, los nombramientos como los de los asistentes especiales, ¿qué hacen? Pues asisten al secretario en que pues lo que sea que se le ocurra al secretario de momento, pero otras funciones que sí necesitan ser reforzadas, como los facilitadores docentes, son descuidadas y se convierten realmente en policías de los maestros. Llenaste tal documento, cumpliste con tal requisito, pero no hay un maestro que hoy diga, caramba, tengo problemas transmitiendo tal destreza de álgebra a tales niños en el salón. No tiene a quién recurrir, no existe esa asistencia. No existen tampoco los psicólogos escolares que mandata la ley, eso es una ley del Partido Independentista, el representante Víctor García San Inocencio, y que son un recurso importante, sobre todo en un país donde hay mucha marginación, mucha pobreza, mucha violencia, que son elementos directamente relacionados con las posibilidades de aprendizaje. Por esa misma línea del presupuesto, yo creo que el Departamento de Educación, si no es la agencia que más fondos federales recibe, es una de ellas. Bajo la independencia, cerca de 700 millones. Mira, ¿cómo vamos a financiar la educación en Puerto Rico, que ya recibe tan... La educación y todo lo demás? Mira cómo funciona lo que recibimos nosotros de los Estados Unidos. En Puerto Rico, en cuanto a aportaciones a individuos, los cheques que reciben personas, se reciben 16.776 millones de dólares al año. Pero de esos 16.776 millones, solamente 3.118 son aportaciones del gobierno federal de beneficencia. Eso es Plan WIC, el PAN, las becas. Los otros 13.000 y tanto, eso es lo que nosotros pagamos de seguro social. Así que no existe ese nivel de dependencia que muchas veces se nos hace creer. El gobierno, es un dinero de nosotros mismos. De hecho, recibimos 3.118. Pero enviamos para allá todos los años, por concepto de contribuciones como el seguro social, 3.666 millones. Así que en el balance nosotros le enviamos más a los Estados Unidos que lo que ellos nos devuelven. Las asistencias gubernamentales son aproximadamente 3.900 millones de dólares. En conjunto, el gobierno recibe aproximadamente 6.714 millones de dólares. Aportaciones a individuos, aportaciones gubernamentales, y eso solamente representa un 6% del Producto Interno Bruto del país. Así que la dependencia no es tan amplia como nos hacen creer. La municipalización de escuelas, que es algo que se ha planteado, ¿no? Mira, eso es una forma de sacarle las castañas al fuego al Departamento de Educación. La Constitución dice un solo sistema educativo público, y eso crea el desbalance de que tienes municipios ricos que tienen buenas escuelas, los municipios pobres tendrían muy malas escuelas, y las escuelas municipales también operan en una zona de confort. Escogen a quien reciben.
no le dan estabilidad laboral a sus maestros. Yo creo que los municipios sí pueden colaborar en muchas cosas y no es solamente el mantenimiento, en transportación, proyectos específicos de colaboración. El municipio de San Juan tiene un programa de abuelos del municipio. Eso es un buen gesto del municipio, asisten a los maestros en los salones. En el tema de facilidades recreativas y recursos, el departamento ha olvidado el tema de educación física y deporte. Los municipios pueden colaborar ahí con sus recursos, con sus espacios. Ciertamente el Departamento de Educación podemos reducir la conversación a que necesita una reforma urgente. Yo creo que no hay algo más que nos adapta. Yo soy producto de la escuela pública y sé las carencias que como ciudadanos y como niños crecemos. Así que sí, me atrevo a decir que es necesario y es algo que no se le está dando la importancia. Pero y mira, lo que necesita. Todo el mundo dice, ¿tú te acuerdas aquello de a cada niño una estrella, ichi, ja? Pero hay un elemento, es importante cuando las personas que nos ven escuchen a todos los candidatos. Alguien va a creer que lo que no se ha hecho en educación hasta el año 2016, después de medio siglo de populares y PNP, lo van a hacer. O sea, en 4 años más. No lo van a hacer, porque es que siempre es el mismo cuento, ya ese perro no mordió. Su reacción al asunto del maestro de San Lorenzo, el exabrupto ante una frustración, me imagino, que estaba pasando en la sala de clase. No son las palabras adecuadas para dirigirse a un salón. Pero uno también tiene que entender las presiones bajo las que opera un maestro. No opera en el vacío. O sea, y lo que vimos fue una parte de uno no sabe qué pasó antes y qué pasó después. Y luego vimos en un reportaje de un canal colega cómo estaban las condiciones del salón, la falta de equipo. O sea, y lo bien que han hablado del maestro sus estudiantes. Y se puede ver en la grabación la frustración. La frustración. De hecho, el estado anímico de los maestros en Puerto Rico es algo que tiene que preocuparnos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, en el tercer segmento, vamos a hablar con María de Lourdes Santiago sobre seguridad. Regresamos en breve.